Saludos amigos y amigas, un placer, un honor, un privilegio poder estar con ustedes de nuevo a través de estas plataformas de comunicación YouTube y Facebook. Les agradezco infinitamente, les doy las gracias a todas las personas que nos siguen a través de estas redes y que si lo desean puedan suscribirse al canal de YouTube. Les estaría sumamente agradecido que si le interesa el contenido, usted pueda suscribirse al mismo. Miren, apenas tenemos varios programas. Hemos iniciado hace unos días y estamos tratando de lidiar con ciertas situaciones que esperamos superar. Este programa se difunde desde la provincia de Atomayor para todo el país, para todo aquel que le interese escuchar algunos de los razonamientos que uno hace por aquí, no con la estructura de racionalidad en que uno desea hacerlo, pero con esa limitada conceptualización y visión que uno tiene, uno hace lo que pueda, ¿verdad? Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Miren, el Banco Agrícola es, sin duda alguna, el órgano que tiene el aparato productor del país, el sector agrícola, el sector agropecuario, para resolver esos problemas que muchas veces golpean de manera frontal al sector agropecuario del país, a los campesinos. Entonces el gobierno utiliza esta institución para mitigar los daños que muchas veces se presentan cuando llegan al país fenómenos atmosféricos como un ciclón, un huracán, cualquier fenómeno atmosférico. La institución que utiliza el gobierno para mitigar esos daños y poder ayudar al campesino, al sector agropecuario, es el Banco Agrícola. En Atomayor se está dando una situación. Fíjese que el año pasado el país fue golpeado de manera inmisericordia por un fenómeno atmosférico, por Fiona. Pero básicamente la parte más afectada de toda la geografía nacional fue el este. Y Atomayor no quedó inmune a esa situación. Fue de las provincias más laceradas, más golpeadas por ese fenómeno atmosférico. En consecuencia, el gobierno inyectó a esa institución unos miles de millones de pesos, unos 15.000 millones de pesos, si no me equivoco, algo más, algo menos, para mitigar los daños. Los campesinos comenzaron a hacer presencia en el banco aquí de Atomayor buscando recursos para poder preparar la tierra, sembrarla y volverla a producir. Porque le es muy difícil a un campesino poder cultivar la tierra y ponerla a producir si no tiene recursos. Pues desde el año pasado en Atomayor, cientos de campesinos se apesonaron al Banco Agrícola y esta es la hora que esos campesinos, cientos de ellos, no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del Banco Agrícola aquí en Atomayor. No obstante, tengo información de que otras personas de nombre, de apellido, que pertenecen al círculo de la élite social del país, a eso le han dado buenos préstamos. Pero entonces, a los campesinos, a la masa que realmente cultiva la tierra, prepara la tierra, a eso no le han dado los recursos. Cosa de la vida, no cosa del sistema. De un maldito sistema que demuestra cada día más que hay una élite, una estructura en la sociedad dominicana que se reduce a 2 o 3 apellidos, y esos son los que tienen el poder y la facultad para recibir ese tipo de recursos cuando se presentan ese tipo de situación.
A los que van a buscar 200,000, 300,000, 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, a esa persona se le dificulta conseguir esos recursos. Pero los que van a buscar 5, 6 o 10 millones de pesos, entonces a esa persona sí se le da los recursos. Un privilegio. Eso está pasando aquí en Atomayor. Miren, lo que es el barrio Villa Navarro, Villa Vilorio, La China, están siendo golpeados por la delincuencia. Desaprensivos han penetrado a casa en horas del día, sin ningún tipo de respeto. Penetran, le ponen cuchillo o revólver o armas caseras a cualquier persona y le sustraen sus bienes. Una delincuencia descomunal, lo que es en el barrio Villa Vilorio, aquí Villa Ortega, La Franja, esa zona por ahí está siendo saturada y dominada por la delincuencia. Así que vamos a llamar a la Policía Nacional de aquí para que incremente la vigilancia en esos sectores, porque la delincuencia es un fenómeno que hay que controlar, hay que frenar. Y realmente si hay algo que se le ha ido de la mano a este gobierno es la delincuencia. Aquí el ciudadano dominicano no está seguro en ningún lugar de este país. En ningún lugar, porque este gobierno sin duda alguna ha fracasado en materia de crear una política preventiva que proteja al ciudadano de este país. No solamente de Atomayor, sino de todo el país. Otro tema que quiero compartir con ustedes fue un tema que se estuvo desarrollando hoy en el Parque Municipal. Se desarrolló una especie de tertulia sobre las obras que ha realizado el alcalde municipal del municipio cabecera de Atomayor, Amado de la Cruz. Un señor que ha recibido más o menos unos 400 a 350 millones de pesos. En Atomayor no hay una inversión en casi 3 años que tiene el rector del ayuntamiento municipal. No hay una inversión de unos 40, 30 millones de pesos. Y él ha recibido más de 300 millones de pesos. Casi 400 millones. Eso significa que Amado de la Cruz ya debió haber hecho una inversión de por lo menos 170 millones de pesos en inversión para la provincia. Y eso quiere decir que las obras deben ser percibidas, deben ser vistas por los ciudadanos. No hay una obra, vuelvo y repito, 1, 2 o 3 obras que tengan un valor de 25 ni de 30 millones de pesos. Pero yo no culpo al alcalde municipal. Él no es el culpable. En un país donde hay una cultura de corrupción, no hay un régimen de consecuencia, no hay respeto a la institucionalidad, suceden este tipo de hechos. Si se establecen correctivos, si se establecen medidas, si se dan ejemplos, entonces lo demás se recoge. Pero como vivimos en un país de sálvese quien pueda, y no hay una Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas en este país es simplemente una institución llena de botellas, porque no opera. La Cámara de Cuentas es una institución que lo que está es arropada de botella. No supervisa a las instituciones que debe supervisar para que los bienes del pueblo dominicano sean bien utilizados, sean bien manejados, bien transparentizados. Por eso Amado de la Cruz, habiendo administrado casi 300 tantos, 400 millones de pesos, está actuando en la manera que actúa en contra del interés colectivo de la provincia de Atomayor. Miren, amigos, le pido disculpas porque ya le dije que hasta que no me prepare bien, lo más que puedo hacer son unos 20 o 25 minutos. Espero que Dios me permita poder hacer un programa de por lo menos 30, 40 o 1 hora. Es a lo que estoy acostumbrado. Entonces aquí tengo que hacerlo con un poco de premura. Miren, el caso Calamar sigue siendo el tema que ha centrado la atención de todo el pueblo dominicano. No hay un lugar
un espacio en la sociedad dominicana donde usted se comunique con alguna persona que no le toque ese tema. De cómo un grupo de hombres, funcionarios del gobierno pasado, fueron capaces de crear una red criminal, una estructura de la dimensión, del tamaño de lo que se ha denominado caso Calamar. ¿Qué se dice? Ha sido la estructura criminal, según la procuradora adjunta Jenny Berenice, la estructura criminal más grande que se haya hasta ahora descubierto en el país en materia de corrupción. Claro que esa expresión de Jenny Berenice me preocupa un tanto, porque no podemos minimizar los hechos. Porque partiendo de ese concepto, de esa tesis de Jenny Berenice, podríamos pensar que los demás casos de corrupción, como el caso Antipulpo, el caso Medusa, el caso Coral y otros casos de corrupción, entonces no tienen tanta validez. Y esos casos de corrupción tienen la misma característica y prácticamente el mismo modo operandi que el caso Calamar. Es decir, que todos deben ser judicializados bajo el hecho de que han tocado intereses de la colectividad, de que han de una forma u otra enfermado la salud del país. Porque cuando se sustraen tantos miles de millones de pesos, ¿quién es que se enferma? ¿Quién padece la consecuencia? La República Dominicana. Y cuando hablo de la República Dominicana, hablo de los 10 o 11 millones de dominicanos que hay en el país. Pero también estoy hablando de que producto de esa sustracción de fondos dejan de recibir los hospitales buenos equipos, buenos insumos, buenos medicamentos para poder dar un buen servicio. Como producto de ese entramado de corrupción, también las escuelas dejan de recibir los insumos necesarios para edificar, para preparar al docente y para que el educado reciba un nivel educativo mucho con mejor calidad. Hay algo que a mí me está preocupando hondamente con relación a este hecho, de que hasta ahora las tres cabezas principales de este entramado endemoniado, perverso, sucio, ominoso en contra del Estado Dominicano, hasta ahora es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el exministro Gonzalo Castillo, el exministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, y el ministro o exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Este caso, hay que decirlo, ¿verdad? Este caso no viene a sonar ahora. Este caso tenía cerca de 2 años. Hace 2 años que se sabía que esta persona habían orquestado toda una estructura criminal en contra del patrimonio del Estado Dominicano, en contra del erario público, en contra de los bienes del país. Ya el caso se denomina como complejo, según Jenny Berenice. Bueno, pero también Jenny Berenice dijo que el caso Antipulpo era complejo. El mismo término utilizó cuando se refirió al caso Medusa y también al caso Coral. Dijo que eran casos complejos. Me preocupa ese tipo de término, ese tipo de expresión, porque de una forma u otra podría, pienso yo, de una forma podría entorpecer y producir o crear lagunas que permitan que este caso no llegue a las consecuencias a las cuales debería llegar. Claro que hay aspectos que hay que destacar. El principio de inocencia,
eso hay que preservarlo, los valores fundamentales de estos imputados, eso hay que preservarlo. Ahora, cuando yo escucho abogados, cuando escucho dirigentes políticos, cuando escucho personas de la sociedad civil articulando este tipo de pensamiento, a mí me preocupa. Porque ellos deben de saber que las cárceles de este país están llenos de presos que pululan, presos preventivos, que deberían ya estar en su casa y aún guardan prisión por robo, por delitos que da pena a uno mencionar. Por ejemplo, en este país hay personas que han sido condenadas hasta 20 años de cárcel por sustraer un celular y robarse 500 pesos. En este país, en República Dominicana, hay presos que han sido condenados a 4 a 5 años por el hecho de robarse un cerdo o una vaca. Yo le pregunto a Jenny Berenice y a esos miembros de la sociedad civil que hablan hoy de proteger los intereses de estos supuestos, estoy partiendo de razonamiento evacuado, eyaculado por Jenny Berenice. Ella ha dicho que en el caso Calamar se orquestó una estructura criminal que le sustrajo al Estado Dominicano más de 19 mil millones de pesos. Eso lo dijo Jenny Berenice. No yo, es Jenny Berenice, la procuradora adjunta. Entonces, bien, hay que preservar los valores, los principios que establece el Código Procesal Penal y el principio de inocencia. Pero la sociedad civil, y me refiero a esas personas que hoy hablan de preservar esos principios de inocencia y los valores de estos encartados, tienen que saber que, vuelvo y repito, que las cárceles de este país, en las cárceles de este país hay miles de presos preventivos por hechos punibles con la ley que son prácticamente nada a lo que hasta ahora esta gente, hasta lo que ahora esta gente le han hecho al país. Porque no hablamos de cualquier caso de corrupción. No hablamos de un caso diminutivo, de un caso de 5 millones o 10 millones de pesos. Hablamos de casi 20 mil millones de pesos y en la forma en que esta gente maniobraron de manera perversa para obtener esos recursos. Hoy los presos que hay en el país, los demás presos, no hay que preservarles también sus derechos. Los principios de inocencia de esos presos no hay que preservárselos. O sea, al hermano del expresidente Danilo Medina, a él hay que preservarle su derecho. A la hermana de Danilo Medina, a ella hay que preservarle su derecho. A Jean Alain Rodríguez hay que preservarle su derecho y su principio de inocencia. Y Adán Cáceres, a él hay que preservarle su derecho. A los demás presos que hay en el país, a los miles de presos que hay en el país, porque se han robado, vuelvo y repito, un celular, a eso hay que llevarlo inmediatamente para el hoyo. Hay que mandarlo para la reja, para la cárcel. Pero a estos de cuello blanco, a estos con nombre y apellido, parte o componen parte de una élite exclusiva de la sociedad dominicana, con esto hay que tener cuidado. Así no. Porque eso no significa que haya igualdad de derechos y de que la justicia debe ser igual para todos. Si se preservan los derechos de uno y se evaden los derechos del otro, entonces no hay equidad social, no hay igualdad social. Eso es lo que está produciendo desigualdad en el tejido de la sociedad dominicana. Y ese tipo de conducta es lo que está, de una forma u otra, creando las condiciones para que en este país, tarde o temprano, se produzca lo que debe producirse.
Con el caso Calamar, que hasta ahora solamente hablamos de dirigentes del PLD, porque parecería ser que los PLDistas o los funcionarios del PLD llegaron a pensar en algún momento que el país les pertenecía. Yo no estoy acusando a nadie, no estoy hablando personalizando mi información, mucho menos individualizándola. No. Estoy hablando de los presuntos delincuentes que, según el Ministerio Público, le sustrajeron más de 19 mil millones de pesos. Es el Ministerio Público que ha dicho que esas 4 personas que hasta ahora están detenidas le hicieron daño a la salud del país. Pero uno no deja de entrar en una para entrar en otra. Aquí tenemos el caso del diputado Sergio Moya, un diputado ¿de qué partido? Del PLD, de la Fuerza del Pueblo, o de un partido minoritario. No, es un diputado del Partido Revolucionario Moderno, a quien, según los delatores, los que están cooperando con el Ministerio Público, han dicho que este señor era uno de los que pertenecía a la estructura que se dedicaba a extorsionar bancas ilegales. Como tú estás operando de manera ilegal, tú tienes que dar una mensualidad, o de lo contrario te sacamos del sistema. Y según los delatores de este señor, por concepto de esa actividad criminal, obtuvo una recaudación de más de 148 millones de pesos. Hablamos de un diputado de este gobierno. ¿Sabes lo que tú quieres dejar dicho? Que la corrupción en este país hizo metástasis. O sea, la corrupción en este país se ha diseminado en todo el cuerpo social, en todos los partidos políticos. Yo no sé a dónde vamos a llegar con este lodazar que envuelve a la clase política dominicana. Yo quiero que ustedes escuchen, ustedes me permitan que ustedes escuchen ahora algo que a mí me llena de vergüenza. Yo creo que ustedes escuchen esto ahora. Este que están forjando es el camino a más pobreza, a más inseguridad, más desigualdad y sobre todo más abuso de poder. Compañeros y compañeras, en la República Dominicana podríamos estar llegando a un punto sin retorno, pero aún estamos a tiempo de enderezar la situación y volver a la cordura. No tenemos por qué seguir esa hoja de ruta hacia el caos y la pérdida de libertades. Estamos a tiempo de unirnos como sociedad para exigir que el sistema judicial actúe de manera verdaderamente independiente y justa, para exigir que se respeten principios básicos de nuestro sistema de justicia, como la presunción de inocencia. Porque ustedes ven de lo que le estamos hablando. Esto da vergüenza. Este país está tomando un rumbo equivocado y torcido, porque la clase política gobernante ha pensado que ellos son los que tienen capacidad de raciocinio, de racionalizar, y que los demás no tenemos capacidad de poder diferenciar entre lo que es la luz y la oscuridad. Para el grupo de Danilo Medina, el principio de presunción de inocencia hay que mantenerlo. Para los demás presos del país, vayan a la cárcel del Ceibo.
Visiten la cárcel del Ceibo para que ustedes vean cómo pululan, cómo pernotan los presos en aquel lugar. El estado de hacinamiento en la cual se encuentra ese centro de reclusión. Pero para ello, el principio de presunción de inocencia no se da. Para Danilo sí. Para Danilo debe establecerse en esta red criminal que estafó el país, según el Ministerio Público, por más de 19.000 millones de pesos. A mí me da pena escuchar a Danilo Medina. Me da pena. Porque yo creo que Danilo Medina debería estar pensando en base a otra vertiente, establecer una línea de pensamiento distinta a la que él esbozó en el día de ayer. Porque no le luce para nada. Pero miren, yo voy hoy a terminar para ver si puedo enviarle este programa con el contenido que hemos desarrollado. Espero que haya sido de su agrado y cuídense y sean felices.